¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Estable se ha mantenido el tipo de cambio pese a la desaceleración en los países emergentes y el retiro del programa de estímulos monetarios por parte de la Fed. En nuestro país el precio del dólar ha estado marcado por las fluctuaciones del valor del cobre y la mantención de la tasa de política monetaria del Banco Central. Este escenario podría variar en los próximos meses. Conversamos precisamente sobre este tema con Patricio Roncagliolo, director de Advance Capital. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Tenemos factores foráneos y factores internos que afectan, ¿no es cierto?, a nuestra divisa. ¿Partamos por los foráneos? Bueno, básicamente el retiro o el cese de los estímulos sigue un cronograma bastante ordenado, actualmente en 35.000 millones de dólares. Siempre he considerado que el factor relevante no es cuándo va a dejar de comprar el Fed los bonos, sino cuándo va a empezar a subir la tasa de interés. En la pasada reunión de política monetaria se dijo que la tasa subiría para fines del próximo año a 1,25%. Y a finales del 2016 a 2,5%. Eso marca una diferencia respecto al 1% y al 2,25% que había señalado anteriormente. Por lo tanto, por ese lado se puede poner una gota de incertidumbre, pero no hay que olvidarse que posterior a eso hemos conocido la revisión del producto en Estados Unidos del -1 al -2,9%. Yo creo que esa desaceleración, si bien las últimas cifras en general han sido bastante buenas, va a marcar mucha más cautela en cuanto al cese de estímulo y al alza de la tasa de interés. Y lo mejor que podemos plasmar esto es que en realidad las tasas de los bonos se han mantenido estables e incluso levemente a la baja, pese a la visión de que las tasas en Estados Unidos subirían un cuarto de punto más para finales del 2015 y el 2016. Otro de los elementos es que nos pega bastante fuerte, tiene que ver con China, tiene que ver con el precio del cobre. Hemos tenido una semana donde el precio del cobre ha tenido un repunte bien importante, cerró la semana en $3.16. Hace meses que no veíamos un precio del cobre a estos niveles y eso obviamente que hace que nuestro dólar baje. Sí, yo creo que el cobre por debajo, lo hablamos recuerdo en otra entrevista, por debajo de 2.90, 2.95, la verdad no creo que se mantenga. Más que más la economía china, podemos discutir si crece unas décimas más o menos, pero se está estabilizando en torno al 7,5% el crecimiento. Yo creo que no deberíamos extrañarnos si el cobre tiene un poco de repunta adicional, quizás más cercano a la zona de 3.28 o 3.30. ¿Qué pasa con los ingredientes locales que afectan al valor de la divisa? Hablamos obviamente sobre la tasa de política monetaria. Una proyección a la baja de esta tasa podría hacer subir el tipo de cambio. Varios analistas durante esta semana han hablado que podría llegar entre 580 y 590 si es que el Banco Central llega a bajar la tasa a 3,75, 3,5%. A ver, en la reunión pasada un consejero de esto votó en favor de recortar la tasa de interés. Sin embargo, la gran mayoría se mantuvo en la postura de mantener la tasa en el 4%. Yo creo que dado que la inflación en 12 meses está en 4,7%, el Consejo del Banco Central, antes de bajar la tasa, va a querer ver por lo menos un par de meses de cifras mucho menores a la inflación. Yo creo que la tasa se va a quedar en el 4% por lo menos los próximos 2 meses hasta que la inflación ceda terreno y caiga del 4%. Entonces, ¿el dólar se debiera quedar en 550 más o menos en el valor que está actualmente o hay otros elementos que podrían hacerlo subir o bajar? A ver, yo creo que en el largo plazo, en la medida que Estados Unidos termine con sus compras de bonos y empieza a subir la tasa de interés, hay consenso que el dólar va a subir. La gran pregunta es qué pasa en el corto y mediano plazo. Yo creo que no deberíamos de extrañarnos de ver un dólar más abajo, quizás entre 535 y 540 pesos. No hay que olvidarse que las posiciones de los inversionistas extranjeros los últimos 2 meses prácticamente han desarmado entre 5.500 y 6.000 millones de dólares en apuestas que tenían contra el peso chileno y eso no se ha visto reflejado en el precio. Por lo tanto, ¿dónde están esos dólares que uno puede atribuir? Básicamente yo creo que hay un componente de incertidumbre local que viene marcado por la reforma tributaria. Creo que en la medida que se aclaren temas como la renta presunta y la retención del 10%, se va a dar algo de tranquilidad al mercado. Y por otro lado, creo que el mantener la tasa de interés
por lo menos durante un par de meses, en el actual 4%, en un escenario internacional de mayor apetito al riesgo, porque hemos visto no solo repuntar el cobre, monedas de Brasil, de Colombia han repuntado prácticamente un 10%, dólar australiano también está en los máximos de los últimos meses, entonces creo que ese escenario confluye más para un dólar que pueda romper el actual nivel de 550 y quizás ir a buscar en torno al 2,5% por debajo del actual nivel y posteriormente comenzar más cercano a fin de año a recuperarse para ir a buscar quizás la zona de los 580 pesos. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Patricio, 1.000.000 de gracias por tu análisis, por acompañarme aquí en Mirada Financiera. Gracias por invitarme. Finalizamos así el capítulo de hoy. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.